Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 5 de julio de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Es absolutamente increíble que no haya habido ninguna organización militar, que nadie haya protestado por el nuevo ultraje que han cometido contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Tenía todo el derecho a la libertad condicional y los jueces se lo negaron porque es un coronel de la República, porque fue un combatiente, porque fue un hombre que liberó el departamento del Cesar, el más cruelmente cercado por los bandidos en la época aciaga en que él tuvo que enfrentarse a ellos y los derrotó a todos. Está injustamente acusado, no tiene sentencia definitiva y tiene todo el derecho a una libertad condicional. Los jueces se la niegan y en Colombia no hay quien proteste por los militares, ni ellos mismos dicen una sola palabra. Impunidad total para las FARC, tratamiento inicuo para los militares de Colombia y para los más gloriosos y para los mejores combatientes de América. Lo que nos está pasando. Mientras tanto, se llevan a Timochenko a Cuba en un avión medicado. ¿Alguien nos quiere contar quién paga? Eso es un traslado costosísimo. Un avión medicado vale muchísimo dinero. De Villavicencio a Cuba. ¿Quién paga? ¿Las FARC que no tienen un peso? ¿O el gobierno nacional es el que está pagando la atención médica de Timochenko en Cuba? Que nos digan eso como es. No hay médicos en Colombia que atiendan a Timochenko. Lo tienen que llevar a Cuba. ¿Qué es lo que está sucediendo? El misil de Corea del Norte. ¿Cuánto más soportará el mundo ese payaso? Pero está enfrentado a otro que es el señor Trump, que manda unos tuites rarísimos. ¿Es la paz del mundo en manos de unas personas que válganos Dios? ¿Cuándo vamos a vernos envueltos en una guerra nuclear sin darnos cuenta? Los Estados Unidos y Corea del Sur lanzan misiles de advertencia. Los Estados Unidos dicen que el misil ensayado por Corea del Norte sí es un misil balístico con pretensiones intercontinentales. Rusia y China piden diálogo para que Estados Unidos, Corea del Sur y Corea del Norte se reúnan para distensionar el ambiente. Y China es la que mantiene a Corea del Norte. La mantiene literalmente. ¿En qué estamos? Abren indagación a Mauricio Liscano, presidente del Senado, por el famoso predio donde tiene una gasolinera con su familia. Un predio con un origen harto dudoso, en unas circunstancias bien raras, lo compra Mauricio Liscano. Le abren indagación. Detenido Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Medellín, una persona que tiene todas las calificaciones, una persona correcta, seria, con los mejores antecedentes. Entonces, de pronto se le viene encima un proceso de esta naturaleza y el alcalde Gutiérrez tiene que desprenderse de uno de sus colaboradores más valiosos. No hay nadie, tampoco hay nadie que hable en favor suyo, pero es que hay acusaciones por paramilitarismo. La cercanía con los paramilitares es una maldición. La cercanía con los bandidos de las FARC enaltece. ¿Cómo es esto? ¿Qué es esta perversión de valores? Los que hay
en la sociedad colombiana. La ley que deja más de 11.000 presos en la calle. Queremos hacer el análisis a fondo de esa ley, que no tiene vuelta. Si una persona, por la comisión de ciertos delitos, lleva 1 año de detención preventiva y no lo han condenado, tiene derecho a que le sigan el proceso estando en su casa, en la calle. Si una persona está acusada por delitos graves en detención precautelativa 2 años y no tiene sentencia, se acaba la detención precautelativa. Es un límite a una injusticia manifiesta, la que se ha cometido en Colombia con miles y miles de personas que están en la cárcel por tiempo indefinido esperando una sentencia que no le llega. Eso no puede ser. La justicia tiene que ser eficiente y tiene que ser cumplida para que sea justicia. Entonces ahora vamos a ver cómo entre los jueces y el gobierno empiezan a sacarle el quite a la ley. Claro, porque con la excarcelación va a quedar de manifiesto la incapacidad de los jueces para dictar sentencias oportunas. Entonces la gente dice, ¿pero cómo van a dejar a los bandidos en la calle? Y nosotros preguntamos, ¿y cómo vamos a seguir manteniendo un sistema en el que por simple precaución se le quita la libertad a una persona sin que le llegue la sentencia? Nunca, o cualquier día. ¿Qué tiempo tiene el juez para fallar? Ninguno. Que sigue el proceso y la persona pudriéndose en la cárcel sin una sentencia. De manera que el principio es perfectamente legítimo, el principio de la ley. Sus efectos serían demoledores. Jueces y gobierno ven cómo le hacen trampa a la ley que acaba de salir. El plebiscito de la oposición en Venezuela nos parece que es un autogol dictado por la desesperación. Eso no es practicable. Es que sí, se cita a la gente a ver cómo se la organiza, cómo se abren las urnas, dónde se van a poner las urnas, cómo va a ser esa votación. Todo nos parece indicar que es un acto fruto de la desesperación de una oposición a la que hemos dejado sola, porque el mundo ha abandonado a Venezuela, la causa legítima de la libertad de Venezuela. Nos parece un error, un autogol. Lo que Santos le decía a Óscar Iván Zuluaga en el debate presidencial. Está circulando por todas las redes algo que publicaremos nosotros también, que lo recordaremos al aire, donde Santos le decía mentiroso a Óscar Iván Zuluaga, porque Óscar Iván Zuluaga le decía que lo que quería era la impunidad para las FARC. Y Santos le decía, mentiroso, ¿quién ha hablado de impunidad? Aquí no habrá impunidad. Y ahí estamos. No solamente impunidad para todos, sino curules para todos. Ahí no están Márquez y Timochenko en avión medicado, y Márquez sentando cátedra, y vienen a la universidad tal y a la universidad cual, y se echan discursos. Impunidad plena y absoluta. Santos mentía descaradamente en el debate presidencial con Óscar Iván Zuluaga, que es ahora el que está soportando los embates de unas iniquidades. De manera que el que debiera ser el candidato del Centro Democrático a la presidencia de la República no puede serlo porque tiene estos condicionamientos. Pero Santos, el mentiroso, ese es el presidente de la República, y el que, dicho sea de paso, se robó las elecciones, violó los topes electorales, exactamente el mundo al revés. Carrillo, el procurador Carrillo da de qué hablar. Inicia proceso administrativo disciplinario contra Gina Parodi. Estaba en mora de iniciarlo, pero da unas declaraciones que van a causar un revuelo muy grande. Lo que será la furia de Maduro, respaldando a la fiscal María Luisa Ortega, y lo hace en presencia del embajador de Colombia en la OEA, Andrés González. La Cancillería colombiana ahora está en manos del procurador Carrillo y de Andrés González, porque este es un tema de relaciones internacionales. El procurador Carrillo apoyando a la fiscal María Luisa Ortega, lo que va a ser la furia de Maduro. Canadá indemniza a un joven llamado Omar Khadr con $7.7 millones porque lo tuvieron en la cárcel de Guantánamo.
porque era muy joven, tenía 15 años, pero le había dado muerte a un soldado norteamericano y eso estaba probado. Entonces Canadá lo recibe, lo indemniza con $7.7 millones y la esposa del soldado americano muerto reacciona. ¿En qué andas, Canadá? ¿En qué andas? Macron presenta un proyecto con fuerte reducción de impuestos y del gasto público para fomentar la inversión. Entonces uno se pregunta, ¿esta es una decisión de centro o es una decisión de lo que se llama la derecha? ¿Esa no es una posición eminentemente liberal? Recortar los impuestos, recortar el gasto público en un país como Francia, donde los impuestos y el gasto público están desbordados, y por eso la economía francesa está pasando las dificultades que está pasando para abrirle paso a la inversión, al trabajo de la gente. Eso pues es liberalismo económico puro. Se reputa que eso es de derecha, pero hecho por Macron, entonces eso es de centro. ¿Y entonces qué es ser de derecha? Alguien que nos explique. 27 estudiantes presos en Venezuela por rebelión participaron en marchas contra Maduro. Y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela nombra vicefiscal. El nombramiento tiene que ser refrendado por la Asamblea. ¿Cómo saltan el asunto? Diciendo que como la Asamblea está en desacato, el Tribunal Supremo de Justicia hace el nombramiento. Se ponen de ruana la Constitución de Venezuela como les da la gana. Y en estos próximos días, puede ser hoy, destituirán a María Luisa Ortega para ponerle a Maduro, de cualquier forma, por cualquier camino, el fiscal que a Maduro le convenga. Si eso no es una tiranía insoportable, ¿qué será una tiranía insoportable? Y en Hoy en la Historia recordaremos la batalla de Kursk, que empezó en un día como hoy en el año de 1943, la batalla de tanques más grande de la historia. Ese, a pesar pues de las batallas de Stalingrado y de Leningrado, ese para nosotros es el gran fracaso de la invasión alemana y el principio del fin de la Alemania hitleriana, para darle paso a la Rusia soviética, a la Rusia de Stalin. Bueno, una cosa por otra, la batalla de Kursk. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y TuneIn, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que como todos los días nos sintonicen en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Recuerden que estamos minuto a minuto en Twitter y redes sociales, en Facebook, nuestra página Fernando Londoño Hoyos _La Hora de la Verdad, donde ya tenemos 97,000 seguidores y esperamos cerrar la semana con 100,000 seguidores. Nuestro usuario en Twitter, @Hora de la Verdad, siempre con los temas y las noticias que son de su interés. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar también en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, como siempre, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:15 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Buenos días a todos. Iniciamos esta mañana con una nueva encuesta de Jan Haas, en la que el presidente Juan Manuel Santos presenta una leve mejoría en su desprestigio. 73% de impopularidad, 8 puntos menos de desfavorabilidad que en la pasada encuesta
donde marcaba el 81%. Favorabilidad, 20%, venía del 13%. A su gabinete ministerial le va peor y tiene un 78% de desfavorabilidad y un 15% de favorabilidad. Viendo el histórico en este punto, en el tema del gabinete ministerial, hay que decir que el gabinete de ministros del presidente Juan Manuel Santos nunca convenció, pero en el último año está en niveles tan vergonzosos del 79 y el 80% de impopularidad. Los que menos creen en el gabinete ministerial, también llama la atención, son los llamados nativos digitales, que son los jóvenes entre 18 y 24 años. Y parece que el show de la dejación de armas funcionó y aumentó la aprobación a la gestión del gobierno en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Tiene un 28% de aprobación, un aumento de 8 puntos desde la última encuesta que venía del 19. Sin embargo, el porcentaje de personas que no aprueban el manejo del gobierno en la implementación de los acuerdos es todavía muy alto. Es del 68%, venía del 71%. El 67% no aprueba el proceso de paz con el ELN, el 26% lo aprueba. La corrupción, queridos amigos, ese sigue siendo una gran preocupación para los colombianos. El 79% cree que el gobierno no está manejando bien este tema. Solo el 18% es optimista en el tema de la corrupción. Pero lo más grave, y llama la atención, son los indicadores económicos que están en el suelo, literalmente hablando. El 89% cree que la economía está estancada. El 9% cree que va bien. Y en cuanto a las expectativas de empleo, el 62% cree que son muy malas, solo el 7% cree que son buenas. En definitiva, y a pesar de que el presidente Juan Manuel Santos ha experimentado, yo lo decía antes, una leve mejoría en su desprestigio, el estado de ánimo del país está en el suelo. Tiene el 72% de desfavorabilidad y el 22% que es optimista solo. Así que no son datos buenos como siempre, son datos muy malos. Son datos pésimos. Usted coge estos datos y si no los compara con la cifra anterior, dice esto es un gobierno que no es viable. Un gobierno que no es viable, que gana unos puntos a base de propaganda y de escándalo y ahí gana unos punticos en la agonía. En la agonía. Usted sabe que el enfermo cuando se está muriendo tiene algunas recuperaciones, sigue agonizando, pero dice no, está un poquito mejor antes de morirse. Eso es lo que está pasando aquí en Montserrat, cuando la desfavorabilidad es del 73%, es la más alta desfavorabilidad que tiene nadie. Creo que compara con Maduro y con Piedad Córdoba, tal vez. Santos. Sí. Bueno. Sí, hasta las FARC están mejorando comparado con el presidente Juan Manuel Santos. Es increíble, ¿no? Bueno, por eso. Y el gabinete ministerial, peor. Entonces, por eso. Y la economía, ¿no? ¿Cómo le parece? Uno con el 7 y el 8% de personas que ven bien la economía. Es que ni siquiera los contratistas y los trabajadores del gobierno son mucho más que el 7 y que el 8%. Entonces, esto es un desastre, Montserrat, es un desastre. No mejora la imagen del presidente Santos, no mejora. En medio de la agonía, en los estertores de la agonía, tuvo un suspirito. Esto es escandaloso. Pero uno ¿cómo puede mejorar cuando hablamos de niveles del 73% de impopularidad? Es que eso por ahí no hay mejoría ninguna. Ahí no hay mejoría ninguna. Las encuestas siguen confirmando que este gobierno está, como dicen coloquialmente, en la olla, absolutamente en la olla. ¿En cuál de las ollas está? Vaya y averígüelo, pero que está en la olla. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 5 de julio del año 17, son las 6:25 de la mañana, cuando faltan apenas 399 días para que se acabe esta pesadilla. Las cosas están tan mal en Colombia que el tema internacional lo maneja el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores.
quien después de abrirle una indagación disciplinaria a Gina Parodi se trasladó a Washington y desde allí calificó de dictador al gobierno del sátrapa colombo venezolano Nicolás Maduro Moros, aliado natural del espurio presidente del gobierno bolivariano de Colombia, que dirige el camarada Santiago, conocido como el presidente de las FARC. En el marco de su visita a Washington, el procurador Carrillo Flores, junto con el embajador ante la OEA, Andrés González, señaló que continúan evaluando la serie de acontecimientos ocurridos en lo que calificó como la dictadura del presidente Nicolás Maduro, especialmente la situación de la fiscal Luisa Ortega. Carrillo afirmó que la funcionaria ha actuado en defensa del Estado de Derecho de ese país, por lo que es clave brindarle apoyo por parte de la región. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir buscando ese respaldo, vamos a examinar mecanismos formales e informales de respaldo a la fiscal Luisa Ortega, cuyos días están contados por cuenta de la dictadura del señor Maduro. Y vamos a ver de qué manera se pueden articular esas instancias. Dicha defensa se hace tras una reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en donde también evaluaron cómo Colombia puede contribuir para sobrellevar la crisis del vecino país. ¡Ay, doctor Londoño! Si hubieran escuchado a Luis Alfonso Hoyos Aristizábal. ¿Qué dirá Maduro? La pataleta de Maduro va a ir de aquí a la luna. Entonces Santos tendría la disculpa. El procurador es un poder independiente. El procurador no es parte de la estructura del gobierno, no forma parte del poder ejecutivo. El procurador es libre de opinar. Lo que pasa es que opina estando al lado del embajador, que sí es parte del gobierno, claro, y que es representante del gobierno. Las declaraciones de Maduro no tendrían trascendencia internacional. Desde luego que Maduro se las daría, pero no tendrían esa trascendencia si no las hubiera hecho al lado del embajador de Colombia en la OEA, que ese sí es un empleado del Santos. Entonces es el gobierno de Santos diciéndole dictador a Maduro. Vea, el nuevo mejor amigo. William, y hay algo que nosotros hemos anotado desde hace ¿cuánto tiempo? Probablemente llevamos años diciendo. ¿Cómo va a manejar Colombia el éxodo de venezolanos y de colombianos hacia Colombia? Sí, señor. Ya están calculando en 5.000 los venezolanos que por día entran al país para quedarse aquí. El defensor del pueblo ayer lo dijo, doctor Londoño, y está muy preocupado. Muy preocupado. Lo está descubriendo ahora, porque Santos no se ha dado cuenta. Exacto. Porque eso es una realidad. Donde Maduro se quede ahí un ratico más, vamos a tener centenares de miles o millones de venezolanos buscando un plato de comida en Colombia. Cuyos. Que es, no se le olvide, lo que fue el éxodo de colombianos hacia Venezuela. Pero era un país rico, ultra rico, 1000 veces rico, donde había amplio espacio para la iniciativa, para la capacidad de trabajo, para la voluntad de lucha de los colombianos que llegaban allá. Pero esto es una circunstancia muy distinta. Llegan a un país como Colombia, que tiene una crisis económica pavorosa, con un gobierno que no prevé nada, que no se anticipa nada, que no está preparado para nada. Ahí salió el defensor del pueblo a decir, no, es que para una cosa de estas nadie puede estar preparado. Pues aquí debíamos estar preparados desde hace mucho tiempo. Pero si nos lo anunciaron desde el mismo instante cuando el sátrapa se fue para la frontera a decir, voy a arreglar el problema de toda la gente que sacó Maduro para Colombia. Y él mismo lo dijo en la frontera. ¿Cuánto hace que lo dijo el sátrapa allá? ¿Cuánto hace? Bueno, y los tenía en unas carpas y entonces Exacto. Salió retratado. Se vino para acá, no volvió a hacer nada. Así es. Y la realidad es esa. Los venezolanos, muchos de ellos colombianos, claro, colombianos por nacimiento o colombianos por sangre, que tienen el más perfecto derecho a venir a Colombia cuando les dé la gana, porque son colombianos.
y pueden pedir inmediatamente su cédula de ciudadanía porque son colombianos. Sí, señor. Y el gobierno no se ha anticipado a semejante problema, porque tenemos un gobierno que no se anticipa a nada, que no piensa en nada, que no gobierna en nada, porque está dedicado, Narciso. Santos, a mirarse en el estanque. No más. Exacto, a mirar su figura en el estanque. El Narciso que tenemos con presidente, un Narciso pues bastante feito, pero bueno, cualquiera. Ay. Ya. ¿Sí? No más. Ya. Suficiente. ¿Por qué? Ay. El Narciso del mito griego, dicen las leyendas griegas que era un joven muy hermoso, pero un Narciso bien feo. Y además, bien Narciso. No, pero lo cierto, William, es que ese problema con Venezuela está creciendo todos los días. Y ese era el nuevo mejor amigo, no se le olvide. Le metió la puñalada por la espalda a Maduro. Al que le acabamos de copiar, entre otras, la reforma agraria. ¿Cómo le parece? La reforma agraria que arruinó a Venezuela, la estamos copiando para traérnosla para acá. ¿Cómo le parece? Qué maravilla, ¿no? Presidente de las FARC. Bueno, muy bien. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. La relación entre Estados Unidos y Corea del Norte se pone cada vez más tensa por cuenta del misil lanzado por Corea del Norte que recorrió una distancia de 933 kilómetros y aterrizó en el mar de Japón. Hasta ahora la comunidad internacional no ha podido confirmar si se trata de un misil intercontinental o no. Hay que recordar que la situación es difícil, entre otras cosas, porque Corea del Norte ya está bajo una avalancha de sanciones de las Naciones Unidas y de varios países por sus ensayos de misiles y bombas atómicas que violan las resoluciones de la ONU. En consecuencia, ya está totalmente aislada en la escena comercial y financiera internacional, por lo que nuevas sanciones tendrían probablemente muy poco impacto. Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, dijo hace poco: en términos de presión económica, presionamos, pero no depende realmente de los intercambios internacionales. Otro elemento de análisis en esta situación es si China, el país con el que mejor se entiende el régimen de Pyongyang, puede ayudar a solucionar el problema. El papel de China es clave, sin quien Corea del Norte estaría económicamente ahogada. China quizás hará un gesto fuerte sobre Corea del Norte y pondrá fin a este absurdo de una vez por todas, dijo Trump el martes en su cuenta de Twitter, haciendo referencia a la importancia de China sobre Corea del Norte. Hay que recordar que los norcoreanos dependen de China para exportar y obtener divisas y para intercambios comerciales de todo tipo. Sin embargo, no es claro hasta qué punto quiera intervenir China. La caída del régimen norcoreano supondría la llegada masiva de refugiados a sus territorios y, en el peor de los casos, incluso podría significar la llegada de tropas militares estadounidenses a su frontera por cuenta de una futura Corea reunificada. Ayer Rusia y China unieron fuerzas diplomáticas e instaron a Corea del Norte, a Corea del Sur y Estados Unidos a sumarse a un plan de Pekín diseñado para reducir las tensiones relacionadas con el programa de misiles de Pyongyang. El plan prevé que Corea del Norte suspenda su programa de misiles balísticos y que Estados Unidos y Corea del Sur declaren simultáneamente un plan sobre ejercicios de misiles a gran escala a fin de allanar el camino hacia diálogos multilaterales. Hay que ver cómo se desarrolla esta situación y si China cede a las peticiones de Estados Unidos y logra frenar a Corea del Norte, pero por ahora la situación es tensa. Bueno, una primera observación muy respetuosa, muy cariñosa, Vanessa, pero una cosa que cae al mar no aterriza. Ameriza. Ameriza. Bueno, hagamos la corrección antes de que se burlen de nosotros, burlémonos nosotros mismos. Amerizó. Amarizó. Pero uno no aterriza en el mar. Bueno, riámonos un poco de nosotros mismos. Lunaticémonos. Bueno, pero el tema es gravísimo, de una gravedad extraordinaria. ¿Quién piensa en el pueblo de Corea del Norte? Un pueblo sojuzgado, maltratado. Usted sabe que hay unas hambrunas colosales en Corea del Norte que cuestan muchísimas vidas y nada se sabe porque de ese régimen no se puede escapar una noticia. La gente en Corea del Norte no tiene que comer, pero tienen misiles balísticos. Todo el presupuesto de Corea del Norte se va para el gasto militar, un gasto gigantesco, fabuloso,
y para que haya una cúpula que se lo roba todo y que es de una crueldad infinita. Es que no olviden que este Kim Jong-un a su propio tío, que era comandante de las fuerzas militares, lo condenó a muerte y ejecutó la sentencia. ¿Recuerdan cómo? Lo desnudaron y se lo tiraron a unos perros feroces que lo despedazaron. Ese es el hombre que es dueño de los destinos de la gente en Corea del Norte. Para que veamos la gravedad del problema que tenemos. ¿Un loco de esos es capaz de tirar una bomba atómica? Probablemente. Cualquier parecido con Martín Sombra es pura casualidad. Probablemente, sí. Ese es un bárbaro, un salvaje. Lo que pasa es que Martín Sombra no tiene bomba atómica. Este sí. De manera pues que las cosas están de ese modo en Corea del Norte. Tal vez la gente no le da suficiente importancia a lo que puede ser un conflicto internacional que envuelva al mundo. Porque ahora las cosas que pasan en cualquier parte del mundo repercuten en el resto del mundo. Vivimos en la aldea global. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. Nuevos datos oficiales evidencian que la economía no repuntó y que se acelera hacia el abismo. De acuerdo con el Banco de la República, doctor Londoño, la inversión extranjera directa en Colombia cayó en 46,5%, con un bajonazo de 248% en minería, de 95% en electricidad, gas y agua, y 58% en transportes, almacenamiento y comunicaciones. Aumenta así la inversión en manufacturas en 65%, en comercio 53% y en servicios financieros 13%. En el primer trimestre de 2016, la inversión extranjera directa fue superior a $4.000 millones, mientras que en el primer trimestre de 2017 fue de tan solo $2.515 millones. Además de la alta carga tributaria, la incertidumbre que generan las consultas previas y las consultas populares han hecho que los inversionistas busquen nuevos mercados. No en vano, doctor Londoño, el Perú va a crecer por encima del 3,5% y la mayoría de los analistas, de acuerdo con la reciente encuesta de Fedesarrollo, pronostican que la economía colombiana crecerá por debajo del 1,8% este año. Desde ya se anuncia que en la próxima reunión de la Junta del Banco de la República, la tasa de intervención bajaría otros 50 puntos básicos para ubicarse en 5,25%. El gobierno sigue presionando donde puede para tratar de encender un motor que dejó apagar. ¿En qué quedó la bonanza petrolera? ¿Dónde están los recursos de la venta de Isagen? ¿Qué evaluación hacen hasta el momento de la reforma tributaria? En entrevista con el diario Portafolio el día de hoy, Samar Maciad, vicepresidente senior de análisis de Moody's, afirmó: la persistente desaceleración del crecimiento económico es un desafío para la economía colombiana. Un crecimiento más débil también tendría implicaciones para la consolidación fiscal de Colombia y su capacidad para cumplir objetivos fiscales a mediano plazo. Además, Colombia probablemente enfrentará retos para reducir el déficit fiscal del gobierno a 1,5% del PIB para 2022. Doctor Londoño, muy probablemente las calificadoras del riesgo puedan bajar la calificación de Colombia. ¿A qué país le habla, ministro? Prosperidad para todos. ¿A qué país le habla? Y prosperidad para todos, no hay duda ninguna. Estamos en medio de una crisis enorme, gigantesca, y yo le pregunto, la cuenta corriente se compone de la balanza comercial, que es negativa, que esa balanza comercial muchas veces se restablece en su resultado final de cuenta corriente con la inversión extranjera directa. Pero si la inversión extranjera directa está cayendo un 40%, ¿en qué queda el déficit en cuenta corriente? Disparado. Muy bien, esa es la primera condición para que nos quiten el grado de inversión. Un país que tiene un déficit creciente en cuenta corriente es un país que no puede tener grado de inversión estable. De manera que estamos a punto de que nos quiten el grado de inversión. Pero esas noticias no las saca nadie, porque nadie aquí está diciendo la verdad. Y a propósito, habló usted de los recursos de Isagen. Le pongo como penitencia por haberlo mencionado, hablar con el senador Alfredo Ramos para que le pregunte en qué van sus indagaciones sobre esos recursos. Sí, ¿dónde se quedó enredada la plata de Isagen? Necesitamos saberlo y Alfredo Ramos, senador de la República, lo está investigando. Por favor, averigüe con él. Demar Córdoba.
Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Desde el sábado 1 de julio entró en vigencia la Ley 1786, que modifica el artículo 1 de la Ley 1760 de 2015, que indica expresamente que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrán exceder más de un año, por lo que las personas que lleven un año o más con detención preventiva en establecimiento carcelario sin que tuvieran su situación jurídica resuelta podrán recuperar la libertad previa solicitud ante un juez de control de garantías y seguir su proceso, pero en libertad. Analizando la norma, doctor Fernando y compañeros de la mesa, el legislador le dio una oportunidad a las autoridades para que puedan acudir ante un juez de control de garantías y de manera justificada solicitar que se prorrogue hasta por un año la medida de aseguramiento preventiva. Debo anotar que para saber a cuáles conductas permite la solicitud de prórroga hay que ver con detenimiento el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, lo que tiene que ver con actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011 o cualquiera de las conductas previstas en el título cuarto del libro segundo de la Ley 599 de 2000, Código Penal. Y es por lo anterior que tanto el ministro de la Justicia como el fiscal general de la Nación ya iniciaron gestiones para evitar excarcelaciones de personas investigadas por temas de corrupción o cuando la defensa de los imputados haya retrasado injustificadamente el juicio o cuando el sujeto de la medida siga delinquiendo desde la cárcel. El gobierno ya alertó que hay demandas contra el Estado colombiano por unos 23 billones de pesos por privaciones injustas de la libertad. Esta medida, que buscaba bajar los índices de hacinamiento en las cárceles, será un verdadero dolor de cabeza para los jueces de la República que por congestión o por otras cosas, a falta de aparato judicial, no han podido definir la situación jurídica de más de 11.000 presos que podrían hoy solicitar su libertad. ¿Cómo le parece? Y amplían la cosa por un año, entonces son 2 años. ¿Y cuántos son los presos en Colombia que están presos precautelativamente? Es decir, sin tener definida su situación, simplemente por precaución y que no tienen una decisión final que resuelva su situación jurídica. ¿Cuántos? Más de 11.000, son 11.000. Bueno, entonces 289. Prorrogue el año y llévelo hasta 2. Lo que no puede es, estando en 2, prorrogar otro año porque la ley no lo permite. Así es. Quieren hacerle fraude a la ley para mantener en prisión un poco de personas que de acuerdo a la ley tienen derecho a seguir el proceso en libertad. Ese es el resultado de leyes de muy buena inspiración en un país donde la justicia no funciona. Tata Castro. Doctor Londoño, a todos los oyentes, muy buenos días. La cuarta etapa del Tour de Francia ayer sufrió bajas importantes. El eslovaco Peter Sagan, la gran figura del ciclismo mundial y ganador los últimos 5 años de la camiseta verde, la de los puntos en el Tour, fue expulsado de la carrera por pegarle un codazo en el sprint final a Mark Cavendish, quien terminó en el piso y sufrió fracturas de su clavícula derecha. A falta de 100 metros para el final, Cavendish intentó remontar por el lado derecho donde están las vallas, una decisión peligrosa que además Sagan, consciente, cerró la puerta con su codo. Así en sus declaraciones hubiera dicho que no se dio cuenta que el corredor británico venía por ahí. El campeón del mundo, que ganó la tercera etapa el lunes, terminó segundo en la etapa de ayer, pero después los comisarios le expulsaron del Tour por comportamiento voluntariamente violento y peligroso. Ganó la etapa el campeón de Francia, Arnaud Démare, se mantiene el líder de la general, el británico Gerard Thomas, y el colombiano Nairo Quintana no perdió tiempo, se mantiene a 48 segundos del líder en el puesto 20. Hoy llega la montaña, será una etapa de 160.5 kilómetros con final en alto de primera categoría, con un ascenso final de 6 kilómetros y una inclinación del 8.5%. También tendrá un premio de tercera categoría 53 kilómetros antes de la meta. A propósito, acaba de comenzar. Adiós a los 2 mejores velocistas del mundo, Sagan y Cavendish. El nuevo líder de la clasificación por puntos es el francés Arnaud Démare, ganador de la etapa de ayer. Doctor Londoño, se impuso la justicia porque a codazos no se gana. Pues sí se llega de primero, pero no se gana. El codazo fue vulgar. Y dice, no, es que no me di cuenta. Pero por favor, desde que la televisión existe y las cámaras existen y todo quedó registrado de una manera implacable. Entonces las cosas fueron así. A propósito, me averiguó si el premio de primera categoría
¿Es el máximo o si hay premios especiales? No, sí hay premio especial, bueno, pero el de hoy es de primera categoría. Pero hay por encima de esos de primera categoría, hay premios especiales.